hoy se prepare, se santifique, busque al Señor, le obedezca, tenga temor del Señor, porque el temor es el principio de la sabiduría. La sabiduría significa que yo voy a buscar la excelencia para agradar al Señor, para llevar mi vida adelante y para hacer testimonio con los demás. En los mandamientos que el Señor nos da, hay mandamientos que son para Dios, otros que son para los hombres y otros que son por las leyes que los hombres hacen. Entonces todo esto tenemos que conocer, porque no solamente voy a amar a mi Dios y a mi prójimo, como dicen algunos, voy a amar al Dios y al prójimo como a mí mismo, porque ahí se resuelven todos los mandamientos. Es cierto, el Señor lo dijo, pero eso quiere decir que si yo amo a Dios y a mi prójimo como a mí mismo, tengo que guardar todo lo que viene detrás, porque si dejo de cumplir uno, no amo a Dios. Entonces muchos usan eso de pretexto para desacreditar los mandamientos del Señor. Y vuelvo a repetirlo, diga conmigo: la ley del Señor es pura, santa y perfecta. ¿Sabe por qué fue puesta la ley, hermanos? Si yo guardo la ley, no soy salvo, no me llevo a salvación. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de que si yo soy salvo, el Señor me dice: guarda mis mandamientos. ¿Qué son sus mandamientos? Son la ley. Para nosotros, que ya tenemos al Mesías, la ley no viene la ley completa. O sea, los preceptos ya no son para nosotros, pero sí los mandamientos, sí las convocaciones santas, sí las fiestas del Señor. Entonces, hermanos, esa es la ley, la que es buena. Y fue puesta, ¿sabe para qué? Para definir lo que es malo. Porque si la ley no decía, no codiciarás, ¿cómo yo voy a saber que mirarme a esta jovencita que es la esposa de fulano va a ser codiciar? Estoy así, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber si no está la ley que me dice no codiciarás? Entonces la ley tiene su ventaja. Sin la ley no hay definición de pecado. ¿Me están siguiendo? Sin la ley yo no puedo definir el pecado. ¿Amén? Bueno, hermanos, entonces vamos a ir a un versículo. Perdóname, pero tengo un problema lagrimal. Cada vez que hablo el Señor se me llenan los ojos de lágrimas. Y a veces me da convulsiones. Bueno, vamos a ir a Miqueas, verso 6. Miqueas capítulo 6. ¿Lo tienen? Acá el Señor le habla a Miqueas y le habla a través del profeta Miqueas a su pueblo, en este caso Israel, en este caso Israel, en este caso Israel y también en este caso Israel. ¿Lo vamos entendiendo o no? ¿Sí? Okay. Dice así, verso 1: oíd ahora lo que dice Yahweh, el Eterno: levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito del Eterno, porque Él tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel.
Esa es la declaración que va a hacer el profeta Miqueas a su pueblo Israel. El Señor nos va a decir a nosotros ahora estas palabras. Y él dice así: pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María, a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejo a Balac, rey de Moab. Bueno, vamos a esta parte. Vamos a leer aquí. El verso 6. ¿Con qué me presentaré ante ti y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerro de 1 año. ¿Se agradará el Eterno de millares de carneros o de miles de arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión? ¿El fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Sabe por qué le está hablando así a Israel? Porque Israel es exactamente como son ustedes. Porque ustedes son Israel. Llevan la mirada inmediatamente a cosas que al Señor le desagradan. Van a presentarme a sus hijos primogénitos para pagar su rebelión. Van a sacrificarlo a Él para pagar su rebelión. ¿Sabe por qué les decía eso a ellos? Porque ellos en aquella época confiaban en un Dios de los vecinos, de los pueblos vecinos, que se llamaba Moloch. Y ese Dios Moloch recibía sacrificios de hijos primogénitos para pagar los pecados de sus padres. Para aquietar a Moloch, que no traiga su juicio, le daban a su hijo y lo metían al fuego. Y eso el Señor aborrecía. Eso el Señor aborrecía. Y les decía también: van a venir a pagar su culpa con becerros, con litros de aceite. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Eterno de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. 3 cosas Él pide a su pueblo: practicar la justicia. Hermanos, la justicia, dice un versículo muy importante que siempre lo repetimos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las cosas vendrán por añadidura. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Buscar el conocimiento de su ley, de sus mandamientos, para ponerlos por obra. Justo soy cuando obedezco sus mandamientos, y soy injusto o no tengo justificación cuando no cumplo. Por eso Yeshua, como no pudimos cumplir sus mandamientos, vino Yeshua a pagar el precio por nuestra justificación. Pero el Señor nos dice: practiquen la justicia. ¿Qué hizo el rey Salomón cuando... él fue un gran juez, ¿verdad? Un hombre muy sabio, el más sabio de todos los tiempos. La Biblia lo considera el rey más sabio de todos los tiempos. Hay un caso muy, muy interesante que todos seguramente conocen. El caso de que había 2 mujeres que tenían hijos y vivían juntas. Pero una noche, una de esos hijos amaneció muerto porque la madre se acostó encima. Y la mujer que se acostó encima del hijo cambió el hijo con la otra que estaba durmiendo y le puso a su hijo muerto a ella. Y al final se estaban peleando por el hijo vivo. Entonces tuvieron que ir al juez de Israel, que en ese tiempo era Salomón. Y él obró de una manera muy sabia. Las 2 se gritaban: no, que es mi hijo, no, que tú no eres la madre, que yo soy la madre. Bueno, no se griten más, dijo él. Traigan al niño aquí.
fulano, tráeme tu espada. Lo que voy a hacer es voy a partir al niño en dos y cada uno se lleva una parte, así nadie se queja. Y levantó la espada y cuando la estaba bajando, la madre salió y dijo, no le hagas, déjela que se la lleve ella. Y automáticamente él supo quién era la madre. Y emitió el veredicto, tú eres la madre. Lleva tu hijo. Entonces, hermanos, eso es aplicar justicia. Una justicia conforme a la sabiduría de Dios. En nuestro caso, ¿qué sería la justicia que el Señor nos demanda? Somos justificados por la fe en Yeshua el Mesías. Pero practicar justicia en este caso significa ser obediente a los mandamientos de nuestro Padre. Porque somos de una familia de reyes y sacerdotes. Y no fuimos llamados para ser barrenderos ni limpiar los baños. Fuimos llamados a ser parte de la casa del Señor, columnas en su casa y hijos en su casa. Y en la familia que el Señor está preparando, no puede haber gente incapaz, porque la instrucción está mal. Acá está la instrucción. No, que me dejaste al otro lado del mar. No, está aquí. No, que no la puedo alcanzar. No, está aquí. Está aquí, delante de ti. Que no quieras leerla, que no quieras invertir tiempo, significa que es tu problema. Tampoco problema de tu pastor, porque él solamente te dice que lea la palabra. Entonces es problema nuestro, hermanos. El Señor demanda que practiquemos la justicia. Que en ningún momento hagamos cosas raras. Si es posible, una cosa rara que puede ocurrir en Tijuana. Te ponen una multa y tú le dices al oficial, ¿sabe qué? Que le pasas 200 pesos por ahí por debajo. Ah, sí, no he visto nada, señor, váyase. Eso es injusticia. ¿Por qué? Porque desobedece la ley. Entonces, todos esos pequeños detalles el Señor nos enseña. Y para agradarle a Él tenemos que caminar en rectitud. A veces vamos a comprar una cosa al supermercado y el muchacho se equivoca y te da 20 pesos de más. Y tú te das cuenta y te haces el burro y dices, ay, gané 20 pesos. Le embromé al desgraciado. ¿Verdad? Pero no sabes que te ganas una maldición. 20 años de castigo vas a tener por eso. Imagínate. Entonces tú tienes que ser transparente en eso. Porque tú no estás obrando porque Él te ve o aquella no te ve. Estás obrando porque Él te ve. Y tu compromiso no es con Él, sino con Él. Si tú lo obedeces a Él, lo honras a Él y practicas su justicia, el mundo va a ver y va a decir cuando pase por la calle, ahí va un siervo del Señor. Ahí va un justo. Amén. Ok. El segundo mandamiento dice es amar misericordia. Hermanos, ¿cómo yo amo misericordia? Cuesta tanto eso. Pero fíjate que es una cuestión de problema y siempre tenemos que estar orando por eso, hermanos. Porque hoy en día tú no sabes si tienes que hacer misericordia o te están aprovechando. Si tú sales a la calle, en otros países también, y en México también, hay muchachos que se ocupan de limpiar los vidrios. Hay otros muchachos que se ocupan de cuidar las calles. Y si tú no le das propina, te rayan el auto, te pinchan las llantas. O sea, buscan perjudicarte porque ellos se adueñaron de ese lugar. Aquí en México ponen cajas delante de los negocios para que nadie use. ¿Qué significa eso? Si la calle es pública. Entonces, esas son las pequeñas injusticias. Y cómo tú actúas con un niño de la calle que su padre le está mandando a pedir limosna. ¿Cómo actúa con un niño? Te dice, dame 10 pesos, dame 10 pesos. Y tú sabes que si le das le perjudicas. Porque le estás, primeramente, enseñando a ser un haragán. Segundo, le estás ayudando a ser un mentiroso. Tercero, le estás ayudando a que su padre lo aproveche, lo abuse y encima posiblemente se vaya a comprar drogas o alcohol. Entonces, ¿cómo actuar? Por eso, hermanos,
El hacer misericordia es algo muy importante. Pero el Señor dice que tenemos que amar hacer misericordia. A lo mejor todos nosotros no pasamos esa prueba hoy, pero sí podemos comenzar a intentarlo. Sí podemos comenzar desde hoy a cambiar nuestra actitud. Y cuando vemos a una persona que pide algo, orar al Padre, Señor, ¿le doy o no le doy? Y tratar de escuchar la voz inmediatamente. Y no se fije, porque eso va a ocurrir en cada esquina. Si usted va por el centro, en 10 esquinas le van a aparecer uno. Dame 10, le limpio su vidrio, Señor. Y a todos tienes que ayudarte, y al final te das cuenta que lo que traes de dinero te vas a dar de propina. Acá en México se le da propina hasta lo que cargan en el bulto del supermercado. O sea, te cobran el estacionamiento del mercado. Hay uno que te cuida el auto, hay otro que te carga las bolsas. O sea, tienes que dar 3 propinas cada vez que vas al mercado. Y encima de la caja te dice: ¿quieres donar para los niños pobres? Cuando no conocía, hermano, esto, llegó un momento que tuve que decirle a la cajera: ¡no! Pero ya me calmé, porque sé que es instrucción de ella. Y todas las veces que voy al mercado paso por la misma cantaleta. Entonces tengo que aprender a manejar eso, hermanos. Tengo que aprender. Y usted también. Ese es un problema social que está aquí, y Dios tiene que guiarnos con quién demostrar amor. Pero sí, ser misericordioso con tu hermano que necesita ayuda, que le falta alimento, que le falta ropa, que le falta que lo lleves al hospital, o que le pagues un doctor, o que le pagues una medicina. Eso sí, debemos hacerlo, porque el Señor se agrada de eso. Esos son los 3 requerimientos que Él dice. Practicar justicia, o sea, conocer su palabra, su instrucción, y hacerla, cumplirla en todo lo que esté posible. Y si no lo hacemos, Señor, inmediatamente: perdóname, Padre, soy un carnal, hice mal, obré mal, perdóname. Y seguir adelante confiando que el Señor inmediatamente se olvida y lo pone ese pecado en el fondo del mar. La segunda es amar misericordia. Una instrucción bien difícil, para este tiempo más aún. Voy a contar un caso, hermanos. Fíjese lo difícil que puede ser para un judío que está en el ejército hoy en día amar misericordia. ¿Por qué? Porque los enemigos de Israel vienen disfrazados de niños y traen una bomba pegada al cuerpo. O sea que ya no pueden confiar en nadie. El que se confía muere. Yo no les comenté, pero ahora en Israel, hace 4 meses, todos los días hay atentados. Todos los días salen jóvenes con cuchillos a apuñalar gente. Ya han matado a 40 personas en 6 meses. Y han muerto 200 de esos jóvenes. Pero la mayoría son chicos de 12, 13 años. Que el gobierno los alienta a que vayan a matar judíos. Porque eso manda su religión, su Dios. Entonces hay muchas cosas que aprender, hermanos. No podemos dar una charla de 7 horas aquí, pero con mucho gusto, en otra oportunidad, si ustedes quieren aprender más, yo les puedo traer más información sobre Israel, y para que usted sepa. Porque te voy a explicar una cosa: una de las bendiciones más grandes de la palabra está en el Salmo 122, verso 6, que dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Amar a Jerusalén significa invertir tiempo en ella. Y tu función es pedir por su paz. Y hay recompensa. Hay prosperidad. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Bueno, hermanos, y terminamos con esta que dice la palabra: el Señor llama también a que nos humillemos delante de Él. A unas versiones dice que caminemos con Él humildemente. Hermanos, la humildad es una virtud preciosa y muy pocos la tienen. Los músicos, sobre todo, están lejos. El que menos se cree en Beethoven. Pero qué bueno sería que todo eso se canalice con el conocimiento de la palabra, hermanos. Hay pastores y líderes también que son muy orgullosos.
muy soberbios. Hay gente que no se quiere humillar. Y no hay cosas más deleitosas para el Señor que el que se humilla. Porque Él dice en su palabra que Él mira de lejos al altivo, pero al que se humilla lo atiende, lo cuida. Entonces, hermanos, hay sabiduría en ser humilde. La palabra nos enseña que la semilla de trigo, si no cae a tierra y muere, no da fruto. Entonces nosotros tenemos que hacer así también, como la semilla del trigo. Tenemos que caer al piso y morir a lo que te digan, a lo que tu carne te diga, y tratar de ser bien humilde, tratar de no figurar, tratar de no hacer cosas que le molesten al Señor. Porque en la medida que nosotros erramos en blanco, hermanos, estamos como escupiendo en la cara del Señor. Y la humildad es una de las virtudes que al Señor más le agrada. ¿Por qué? Porque, ¿recuerdas el pasaje bíblico del fariseo y del publicano? Que el fariseo estaba así, ¿verdad?, sacando pecho y decía: gracias, Señor, porque yo pago mis diezmos. Gracias, Padre, porque yo ayuno todas las semanas. Gracias, Señor, porque tú me salvaste. Gracias, Señor, porque me di una ducha hoy. ¿Verdad? Entonces siempre estaba diciendo gracias. Sin embargo, el publicano se sentía destrozado, se golpeaba el pecho y decía: Señor, no merezco nada, pero perdóname. ¿Quién crees que le agradó al Señor? El que se golpeaba el pecho. Muchas veces nos creemos indispensables. Nadie es indispensable en el Señor, ni los músicos, ni el mejor de los músicos. Y la mayoría de los músicos que tienen ese problema es por causa de que hay mala formación con los líderes pastores, porque le hacen subir al músico inmediatamente al altar. Y un día tenemos que hacer un estudio sobre el altar, para que todos sepan la reverencia que tiene que haber aquí, la santidad que tiene que haber aquí. Y algún día les voy a enseñar cómo se hace en Israel, para que ustedes vean cómo ellos se cuidan de todas esas cosas. Pero siempre es muy importante conocer, porque eso te trae riqueza, te previene a muchas cosas. Mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. La prostituta, ¿qué hacía cuando lloraba en los pies del Señor y le enjuagaba con sus cabellos? Estaba diciendo: Señor, yo estoy tirada a tus pies, ten misericordia de mí. Yo me humillo delante de ti, yo no soy digno de ti. Tuve 100 hombres y cobro con ellos para acostarme con ellos. Sin embargo, el Señor apreció su gesto porque se humilló delante de él. Nunca olvides que humillarte delante de tu Dios es lo mejor que tú puedes hacer. Y hoy podemos hacer eso, hermanos. Humillarnos delante del Señor. Porque todos nosotros fallamos. Y necesitamos que el Señor nos dé un toque. Pero no un toque que nos haga llorar ahora y al salir a la calle seamos igual. Tiene que ser un toque que dure. Porque en este toque tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Porque el Señor viene pronto. El Señor viene pronto. Hay una palabra en Apocalipsis muy fuerte que se la voy a decir, porque a lo mejor le cae a muchos de nosotros. Y dice así: porque eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Más te vale ser frío o caliente. O sea, definirte qué es lo que vas a hacer. Si vas a poner todas tus fuerzas en seguir, honrar y obedecer al Señor, o directamente vete al mundial. No pierdas el tiempo jugando a la calecita aquí. Yo quisiera a ustedes hoy invitarles a hacer una oración, hermanos. Quisiera invitarles a tener 5 minutos de... A lo mejor no se pueden postrar en sus lugares, pero su corazón sí se puede postrar.
para que tengamos un tiempo de pedirle perdón al Señor. Y pedir al Señor que nos ayude, que nos establezca, que nos fortalezca. Decirle al Señor, yo te necesito. Tú eres mi esperanza, tú eres todo lo que tengo. Yo necesito que tú me toques en este día y me transformes para siempre. Si están de acuerdo, pónganse en pie, por favor.